3 talleres fallaron durante 6 años. Y aún así, este millonario llegó furioso a un taller manejado por mujeres y soltó la peor humillación que ellas podían escuchar. Frente a un tractor antiguo que nadie logró revivir, se burló y dijo: «Esto es trabajo de hombres de verdad». Pero cuando la mecánica se acercó al motor y notó algo que todos ignoraron, el silencio fue total, porque nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de pasar. Una historia sobre 3 mujeres que se atrevieron a tocar lo que nadie más quiso. Sobre un gigante de hierro que parecía más muerto que vivo, y sobre un hombre que estaba a punto de aprender la lección más importante de su vida. En la frontera entre Estados Unidos y México, donde el polvo del desierto se mezcla con el sudor de quienes trabajan la tierra, existía un taller mecánico que alguna vez fue próspero pero que ahora parecía más un cementerio de sueños rotos. El letrero oxidado decía Taller Mike's, pero todos sabían que Mike se había ido hace años, llevándose consigo cualquier esperanza de que ese lugar volviera a brillar, hasta que llegó ella. Su nombre era Sofía Ramírez, y llevaba en las venas la sangre de 2 mundos. Hija de mexicanos que cruzaron la frontera buscando el sueño americano, Sofía nació en El Paso, Texas, justo donde la línea imaginaria separa 2 países pero une millones de historias. Su padre, don Miguel Ramírez, había sido mecánico de tractores en Chihuahua antes de emigrar, y fue él quien le enseñó todo lo que sabía sobre motores, engranajes y vapor, antes de que un cáncer fulminante se lo llevara cuando ella apenas tenía 17 años. «Mija», le había dicho su padre en su lecho de muerte con voz quebrada pero firme, «tú tienes manos de oro. No dejes que nadie te diga que las mujeres no pueden arreglar lo que los hombres rompen. ¿Me entiendes?». Sofía había asentido, llorando, prometiendo que nunca olvidaría sus enseñanzas. Ahora, a sus 28 años, Sofía era una mujer de belleza serena pero contundente, cabello negro y liso que le llegaba hasta la mitad de la espalda, siempre recogido en una trenza gruesa cuando trabajaba, ojos color café profundo que parecían ver a través del metal y entender lo que las máquinas susurraban, manos pequeñas pero fuertes, siempre manchadas de grasa sin importar cuánto se las lavara. Medía apenas 1,62 m, pero cuando hablaba de mecánica, su presencia llenaba habitaciones enteras. Durante años había trabajado en talleres por toda la región fronteriza, talleres donde los jefes le pagaban menos que a sus compañeros hombres, talleres donde los clientes pedían hablar con un mecánico de verdad, aunque ella fuera quien resolvía los problemas que nadie más podía, talleres donde las miradas condescendientes eran tan constantes como el olor a aceite quemado. Y entonces el destino le dio una oportunidad extraña. Mike Donovan, el antiguo dueño del taller abandonado, le debía $20,000 a su padre por un préstamo que nunca había pagado antes de morir. Cuando Mike finalmente cayó en bancarrota, lo único que tenía para ofrecer era ese taller decrépito en las afueras de Horizon City, con herramientas oxidadas, techos que goteaban cuando llovía y una reputación manchada por años de trabajos mal hechos. «Esto no vale ni $5,000», le había dicho el abogado de Mike casi con lástima, «pero si lo quieres, es tuyo. Quedamos a mano con lo que le debíamos a tu difunto padre». Sofía había entrado al taller ese día de marzo con el corazón apretado. Las paredes estaban cubiertas de telarañas. El piso de cemento agrietado estaba manchado de aceite viejo y abandono. Pero cuando cerró los ojos, podía escuchar la voz de su padre. «Las oportunidades no siempre llegan brillantes y nuevas, mija. A veces llegan rotas, esperando que alguien con valor las arregle». «Lo acepto», había dicho, sorprendiendo al abogado. Y así nació la mexicana. Sofía eligió ese nombre con orgullo desafiante. Aunque había nacido en Estados Unidos, nunca olvidó sus raíces. Su madre aún vivía en El Paso, cocinando las recetas de Chihuahua que llenaban la casa de aromas a cilantro y chile. Sofía hablaba español perfecto con acento norteño. Soñaba algún día cruzar la frontera y conocer el pueblo de sus padres, caminar por las calles donde su padre aprendió a arreglar tractores con herramientas prestadas y determinación pura. La mexicana no era solo un nombre, era una promesa, una declaración, un puente entre 2 mundos que ella llevaba dentro del pecho. Pero un taller no se maneja solo, y Sofía necesitaba ayuda. Ayuda que llegó en la forma de 2 mujeres extraordinarias que también buscaban un lugar donde pertenecer. La primera fue Rachel O'Connor, 31 años, pelirroja de fuego con pecas que le cubrían los brazos como constelaciones,
y una risa que podía escucharse desde el otro lado del taller. Rachel había crecido en una familia irlandesa-americana de mecánicos en Albuquerque, Nuevo México, pero se había cansado de que sus hermanos siempre recibieran el crédito por el trabajo que ella hacía. Alta, de hombros anchos y brazos fuertes capaces de levantar motores sin ayuda, Rachel tenía el temperamento de un volcán, cálida y generosa, pero explosiva cuando alguien la subestimaba. «Si me contratas», le había dicho a Sofía en la entrevista, «te prometo que nunca vas a tener que pedirme que trabaje más duro. El problema siempre ha sido lograr que me detenga». La segunda fue Maya Johnson, 23 años recién cumplidos, afroamericana de piel oscura y brillante, delgada pero sorprendentemente fuerte, con ojos color miel que parecían procesar información más rápido que cualquier computadora. Maya había estudiado ingeniería mecánica en la Universidad de Texas en El Paso, pero había abandonado en el último año cuando su familia perdió todo en un fraude bancario. Necesitaba dinero rápido para ayudar a su madre enferma, y los talleres tradicionales no la querían porque no tenía experiencia práctica, aunque pudiera recitar especificaciones técnicas de memoria y diseñar soluciones en servilletas de papel. «Dame una oportunidad», le había suplicado Maya a Sofía. «Sé que soy joven, pero puedo aprender más rápido que cualquiera que hayas conocido. Solo necesito que alguien me dé una chance». Sofía las contrató a ambas sin dudarlo, no porque las compadeciera, sino porque vio en sus ojos el mismo fuego que ardía en los suyos, la determinación de demostrar que el talento no tiene género, que las manos capaces pueden ser de cualquier color, que la excelencia no conoce fronteras. Y entonces, en un caluroso día de septiembre, llegó el desafío que cambiaría todo. El cliente se llamaba Richard Blackwood, 56 años, propietario de la quinta generación de la hacienda Blackwood, una de las propiedades agrícolas más extensas del sur de Nuevo México. 8,000 hectáreas de campos de algodón, maíz y chile, empleando a más de 200 trabajadores, la mayoría de ellos mexicanos e inmigrantes que trabajaban bajo el sol inclemente por salarios que apenas alcanzaban para sobrevivir. Richard era un hombre imponente, 1,85 m de altura, hombros anchos, cabello gris peinado hacia atrás con gel, siempre vestido con camisas de vestir caras incluso cuando visitaba los campos. Conducía una Ford F450 King Ranch del año, negra y reluciente, con interiores de cuero que olían a dinero nuevo. Sus manos eran grandes pero suaves, sin las callosidades de quienes realmente trabajan la tierra. Su voz era profunda y autoritaria, acostumbrada a dar órdenes que nunca se cuestionaban, pero detrás de esa fachada de poder absoluto, Richard Blackwood era un hombre profundamente solo. Su esposa, Margaret, había muerto de un derrame cerebral 5 años atrás, dejándolo en una mansión de 12 habitaciones que resonaba con silencio. Su única hija, Elizabeth, se había mudado a Boston después de una pelea terrible sobre cómo trataba a los trabajadores, y no le había dirigido la palabra en 3 años. Richard compensaba ese vacío con control absoluto sobre todo lo que tocaba: sus tierras, sus empleados, su reputación, y tenía un problema que lo estaba volviendo loco. En el corazón de su propiedad, bajo un cobertizo especial construido específicamente para protegerlo, descansaba una máquina que era más que metal y vapor. Era un pedazo de historia familiar, un tractor a vapor Case de 1912, heredado de su bisabuelo Jeremiah Blackwood, quien lo había comprado nuevo en una época en que estas máquinas representaban el pináculo de la tecnología agrícola. El Case era una bestia magnífica incluso en su abandono. Pesaba 8 toneladas de hierro fundido macizo. Sus ruedas traseras medían 2 metros de diámetro, con aros de acero pintados de rojo brillante, ahora descascarado y oxidado. La caldera cilíndrica negra se elevaba imponente con remaches gruesos como puños. Una chimenea vertical de 1,5 metros proyectaba hacia el cielo. La cabina abierta mostraba controles de latón verdoso por la pátina del tiempo, cadenas, poleas y un volante gigante de 1900 hierro completaban la imagen de un dinosaurio mecánico de otra era. Pero el gigante llevaba 23 años sin moverse. 3 talleres diferentes, masculló Richard mientras su camioneta avanzaba por el camino polvoriento hacia La Mexicana. 6 años intentando que alguien lo arregle. Miles y miles de dólares tirados a la basura. Estacionó frente al taller con un chirrido de frenos. Eran las 10 de la mañana, y el sol ya convertía el aire en vidrio caliente. Richard bajó de su camioneta ajustándose los lentes de sol Ray-Ban y miró el letrero pintado a mano. La Mexicana, reparación de maquinaria pesada. Frunció el ceño. Adentro del taller,
Sofía estaba inclinada sobre el motor de un John Deere 655M, con las manos metidas hasta los codos en grasa negra, cuando escuchó la puerta abrirse. Rachel estaba soldando una pieza en el fondo, con la máscara protectora bajada y chispas volando como luciérnagas metálicas. Maya revisaba especificaciones en la computadora destartalada del pequeño escritorio. «Hola», la voz de Richard resonó en el espacio. «¿Hay alguien aquí?». Sofía se enderezó, limpiándose las manos en un trapo que solo logró redistribuir la grasa. Caminó hacia el frente encontrándose con un hombre que la miraba como si acabara de entrar al lugar equivocado. «Buenos días», dijo Sofía en inglés con su ligero acento. «Soy Sofía Ramírez, dueña de La Mexicana. ¿En qué puedo ayudarlo?». Richard la miró de arriba abajo. Botas de trabajo gastadas, jeans manchados de aceite, una camiseta gris de mecánico con el nombre del taller bordado, el cabello negro recogido en una trenza que se deslizaba sobre su hombro. Ella era al menos 25 centímetros más baja que él, y probablemente pesaba la mitad. «Necesito hablar con el dueño», dijo Richard, su tono dejando claro que asumía que había un hombre en alguna parte. «Está hablando con ella», respondió Sofía manteniendo la voz firme pero cortés. «Soy la dueña y la mecánica principal. ¿Qué tipo de maquinaria necesita reparar?». Richard parpadeó, claramente desconcertado. «Yo tengo un tractor a vapor, un Case de 1912. Lleva años sin funcionar y ya gasté una fortuna con otros talleres que no pudieron arreglarlo». «Un Case a vapor», repitió Sofía, y algo en sus ojos se encendió. «Esas son máquinas hermosas. Mi padre trabajó en uno similar en México hace muchos años». «¿Tu padre?», dijo Richard, y el tono condescendiente era inconfundible. «Mira, señorita, no estoy buscando historias familiares. Necesito a alguien que sepa realmente lo que está haciendo. Este no es un juguete. Es una pieza de colección que vale más de $100,000. Sofía sintió la familiar punzada en el pecho, esa sensación de ser medida y encontrada insuficiente, antes de siquiera tener oportunidad de demostrar nada. «Entiendo perfectamente el valor de la máquina, señor. Por eso me gustaría verla antes de darle un presupuesto. Los tractores a vapor requieren conocimiento especializado de...». «¿Conocimiento especializado?», interrumpió Richard con una risa seca. «Con todo respeto, ¿cuántos tractores a vapor has arreglado en tu vida?». «Ninguno completo», admitió Sofía con honestidad. «Pero he trabajado con sistemas de vapor en equipos industriales, y mi padre me enseñó los principios fundamentales de estas máquinas desde que era niña». «Tu padre te enseñó», repitió Richard cruzando los brazos. «Mira, claramente eres una muchacha trabajadora y eso es admirable. Pero esta máquina derrotó a 3 talleres con mecánicos que llevan 30 años en el negocio. ¿De verdad crees que tú, una mujer que heredó un taller decadente hace unos meses, vas a poder hacer lo que ellos no pudieron?» Sofía apretó los dientes. Detrás de ella, Rachel había apagado la soldadora y se acercaba con la máscara levantada, el rostro colorado no solo por el calor. Maya también había dejado la computadora, sus ojos brillando con indignación. «Señor Blackwood», dijo Sofía reconociendo el apellido de las calcomanías en su camioneta, «le propongo algo simple. Déjeme ir a ver la máquina. Si después de examinarla determino que está fuera de mis capacidades, le diré con honestidad y no le cobraré nada por la evaluación. Pero si creo que puedo ayudarlo, le daré un presupuesto justo y un cronograma realista». Richard la estudió en silencio. Había algo en la forma en que ella sostenía su mirada, sin apartar los ojos, que le recordó vagamente a su difunta esposa Margaret. Ella también había tenido esa terquedad silenciosa, esa dignidad inquebrantable. «Está bien», dijo finalmente, con un suspiro, «pero no quiero perder más tiempo. Si vas a decirme que no puedes, quiero que lo digas rápido. Y otra cosa, si acepto tu presupuesto, más vale que no sea otro fiasco como los anteriores». «Entendido», respondió Sofía. «Entonces te espero mañana a las 9 de la mañana en mi propiedad. Aquí está la dirección». Richard sacó una tarjeta de presentación del bolsillo de su camisa y se la entregó. «No llegues tarde». Sofía tomó la tarjeta, notando cómo los dedos de Richard se retiraron rápidamente, como si tocar su mano manchada de grasa pudiera contagiarle algo. «Ahí estaré, señor Blackwood». Richard asintió bruscamente y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volteó una última vez. «Una cosa más. He tenido mecánicos, ingenieros, especialistas en restauración. Todos prometieron que lo arreglarían. Todos fallaron. No esperes que confíe fácilmente solo porque eres... bueno, diferente». La puerta se cerró detrás de él, y el sonido de su camioneta alejándose llenó el silencio. «Diferente», escupió Rachel. «El muy idiota quiso decir mujer. Lo que quiso decir
añadió Maya con voz temblorosa de rabia, es que no cree que seas capaz porque tienes ovarios en lugar de testículos. Sofía miraba la tarjeta de presentación en su mano. Richard Blackwood, propietario, Hacienda Blackwood, letras doradas en relieve sobre cartulina blanca y gruesa, el tipo de tarjeta que gritaba dinero y privilegio. Puede que tengan razón, dijo Sofía en voz baja, pero ¿saben qué? No me importa lo que piense de mí ahora, me importa lo que va a pensar cuando ese tractor vuelva a rugir. Rachel sonrió con fiereza. Entonces, vamos a hacer que ese dinosaurio de hierro cobre vida. Maya asintió con determinación. Y cuando lo hagamos, ese hombre va a tener que tragarse cada palabra condescendiente que dijo. Esa noche Sofía no pudo dormir. Se quedó despierta en su pequeño apartamento, leyendo todo lo que pudo encontrar en internet sobre tractores a vapor case de principios del siglo XX. Consultó foros especializados, buscó manuales digitalizados de mantenimiento de 1912, estudió diagramas de calderas de vapor y sistemas de transmisión de esa época. Y mientras leía, podía escuchar la voz de su padre como si estuviera sentado junto a ella en la oscuridad. Los motores tienen alma, mija. No importa si funcionan con gasolina, diésel o vapor. Si aprendes a escucharlos, te dirán exactamente qué necesitan. A las 6 de la mañana, Sofía ya estaba despierta, duchada y lista. Se recogió el cabello en su trenza habitual, se puso su mejor par de jeans de trabajo, los que solo tenían manchas viejas, no frescas, y una camiseta limpia de la mexicana. Revisó su caja de herramientas 2 veces, asegurándose de tener lo necesario para una evaluación inicial. Rachel y Maya llegaron al taller a las 7:30, igual de determinadas. ¿Listas para conocer al dinosaurio?, preguntó Sofía. «Lista para demostrarle a ese hombre que se equivocó», respondió Rachel. «Lista para hacer historia», añadió Maya. Las 3 subieron a la vieja camioneta Chevy Silverado 1995 de Sofía, con las herramientas en la parte trasera, y se dirigieron hacia la Hacienda Blackwood. Lo que ninguna de ellas sabía era que estaban a punto de enfrentarse a un desafío que cambiaría no solo sus vidas, sino también el corazón cerrado de un hombre que había olvidado cómo respetar a quienes realmente hacían el trabajo que sostenía su imperio. El gigante de hierro las esperaba, silencioso y oxidado, guardando secretos que 3 talleres no habían podido descifrar en 6 años. Pero Sofía Ramírez no era como los mecánicos anteriores. Ella tenía algo que ellos nunca tuvieron: la paciencia y el respeto que su padre le enseñó, la convicción de que las máquinas, como las personas, merecen dignidad y comprensión, y una determinación de acero que ningún prejuicio podría oxidar. La Hacienda Blackwood se extendía como un reino de tierra seca bajo el sol implacable de Nuevo México. Cuando la camioneta de Sofía cruzó el arco de entrada de hierro forjado con el apellido familiar en letras góticas, las 3 mujeres quedaron en silencio momentáneo ante la magnitud de la propiedad. Campos que parecían no tener fin, irrigados por sistemas modernos que brillaban como serpientes de plata bajo la luz. Tractores John Deere, nuevecitos estacionados en formación militar, almacenes del tamaño de aviones, y al fondo, elevándose sobre todo como un castillo, la mansión Blackwood, 3 pisos de arquitectura colonial española, con tejas rojas y paredes blancas que gritaban dinero viejo. «Dios mío», susurró Maya desde el asiento trasero, «este tipo no es solo rico, es obscenamente rico». «Dinero construido sobre las espaldas de gente como nuestros padres», murmuró Rachel, observando a los trabajadores de campo que ya sudaban bajo el sol de las 9 de la mañana. Sofía no dijo nada, pero apretó el volante con más fuerza. Había crecido viendo a su madre limpiar casas de gente así. Había escuchado historias de su padre sobre patrones que pagaban centavos y exigían sangre. Richard Blackwood las esperaba frente a un cobertizo especial, apartado de los demás edificios. Era una estructura robusta de metal corrugado, pintada de verde oscuro, con puertas dobles lo suficientemente grandes para que pasara maquinaria industrial. A su lado estaba un hombre más joven, quizás de 40 años, con overol de mecánico y una gorra de los Dallas Cowboys. «Llegas puntual», dijo Richard mientras Sofía estacionaba, y sonaba vagamente sorprendido. «Este es Tommy Henderson, mi supervisor de mantenimiento. Él estuvo presente durante todos los intentos anteriores de reparación». Tommy era un hombre corpulento, de 1,78 m, con barriga prominente que tensaba su overol y brazos gruesos cubiertos de tatuajes descoloridos. Tenía rostro rubicundo, nariz bulbosa de bebedor habitual
y ojos pequeños que evaluaron a las 3 mujeres con obvia desaprobación. ¿Estas son las mecánicas?, preguntó Tommy con una risa nasal. Señor Blackwood, con todo respeto, ya hemos perdido suficiente tiempo y dinero con este proyecto. ¿De verdad vamos a...? Tommy, interrumpió Richard con voz cortante. Abre el cobertizo. Tommy obedeció con evidente disgusto, sacando un juego de llaves de su bolsillo y procediendo a abrir los candados de las puertas dobles. Las bisagras chirriaron como animales heridos cuando las puertas se abrieron hacia afuera. Y entonces, Sofía lo vio. El tractor a vapor Case de 1912 descansaba en el centro del cobertizo como un titán caído. Incluso cubierto por una capa gruesa de polvo y abandono, la máquina emanaba una presencia que quitaba el aliento. Sofía sintió que su corazón se aceleraba mientras sus ojos recorrían cada centímetro de la bestia mecánica. Las ruedas traseras, inmensas y majestuosas, con sus aros rojos descascarados pero aún visibles bajo la herrumbre. La caldera cilíndrica, negra como la noche, con remaches del tamaño de manzanas pequeñas. La chimenea vertical que se elevaba como un dedo acusador hacia el techo del cobertizo. El volante de dirección, un círculo de hierro de casi 1 metro de diámetro. Las cadenas de transmisión colgando como intestinos de metal. Los controles de latón, algunos todavía brillando tenuemente bajo la suciedad. «Madre de Dios», susurró Rachel en inglés. Maya simplemente se quedó boquiabierta. Sofía se acercó lentamente, casi con reverencia. Extendió la mano y tocó el metal frío de la caldera. Podía sentir la historia bajo sus dedos. Podía imaginar a los hombres que construyeron esta máquina hace más de 100 años, los campos que había arado, las cosechas que había ayudado a levantar. «Es hermoso», dijo en voz baja. «Es una pesadilla», corrigió Tommy con amargura. «Llevo 6 años viendo a supuestos expertos intentar revivirlo. El primer taller, motores clásicos Anderson, se pasó 8 meses aquí. Desmontaron la caldera completa, reemplazaron válvulas, limpiaron conductos. Gasté $18,000. Cuando lo intentamos encender, la caldera ni siquiera generó presión». Richard asintió con rostro sombrío. El segundo taller fue Restauración Heritage de Albuquerque. 2 años completos de trabajo. Me juraron que el problema era el sistema de transmisión. Otro $25,000. La máquina se movió exactamente medio metro antes de que algo se rompiera en el cigüeñal. Y el tercero, continuó Tommy con voz cansada, fueron los hermanos Kowalski, especialistas en maquinaria agrícola antigua de Colorado. 10 meses, reemplazaron el cigüeñal completo, reconstruyeron el sistema de lubricación, ajustaron cada tuerca y perno. $32,000. El maldito trasto no se movió ni 1 centímetro. Sofía caminaba alrededor del tractor, agachándose para ver debajo, tocando diferentes componentes con cuidado. Rachel y Maya la seguían en silencio, dejándola trabajar. $75,000, dijo Richard, y por primera vez Sofía detectó algo más que arrogancia en su voz. Había dolor allí, frustración profunda. $75,000 y 6 años de mi vida, y esta maldita máquina sigue siendo un monumento a mi fracaso. Sofía se volvió hacia él, sorprendida por la vulnerabilidad en sus palabras. «¿Por qué es tan importante para usted?», preguntó suavemente. «Es solo una máquina vieja». «¿Solo una máquina?». Richard rió sin humor. «Mi bisabuelo Jeremiah compró este tractor en 1912 con los ahorros de toda su vida. $300, que en ese entonces era una fortuna. Era un inmigrante irlandés que llegó a América sin nada y construyó esta hacienda desde cero. Este tractor aró los primeros campos Blackwood. Mi abuelo aprendió a manejarlo cuando tenía 12 años. Mi padre», su voz se quebró levemente, «mi padre me subió a este tractor cuando yo tenía 5 años y me dijo que algún día sería mío, que era responsabilidad de cada generación Blackwood mantenerlo funcionando». Se quitó los lentes de sol, revelando ojos azules cansados y enrojecidos. «Cuando mi padre murió hace 23 años, dejó el tractor funcionando perfectamente, y yo lo dejé morir. Intenté arrancarlo hace unos años para un evento familiar, y simplemente no encendió. Desde entonces, cada intento de arreglarlo ha sido un fracaso tras otro. Mi hija dice que es karma, que soy tan mal padre como soy custodio de esta herencia familiar». Sofía intercambió miradas con Rachel y Maya. De repente, el hombre arrogante frente a ella se veía diferente, más pequeño, más humano. «Señor Blackwood», dijo Sofía, «necesito hacer una evaluación completa. ¿Tiene los registros de lo que hicieron los talleres anteriores?». «Tommy tiene todo», respondió Richard,
recuperando su compostura. Cada factura, cada nota de trabajo, cada pieza reemplazada. Bien, también necesito ver el manual original si lo tiene, o cualquier documentación sobre la máquina. Está en mi oficina, te lo traeré. Durante las siguientes 2 horas, Sofía se sumergió en el trabajo mientras Rachel y Maya la asistían. Revisaron cada sistema meticulosamente, la caldera y sus conductos, el sistema de alimentación de carbón, las válvulas de vapor, el cigüeñal y la transmisión, las conexiones de las cadenas, el sistema de dirección. Tommy las observaba desde la entrada del cobertizo con los brazos cruzados, claramente esperando que se rindieran. El problema con ustedes, las mujeres, dijo finalmente, incapaz de mantener el silencio, es que creen que leer algunos manuales las hace expertas. Esta máquina necesita fuerza bruta, no dedos delicados. Rachel se enderezó desde donde estaba examinando las ruedas, su rostro colorado y ojos verdes brillando peligrosamente. ¿Dedos delicados?, repitió con voz peligrosamente tranquila. Estos dedos delicados acaban de levantar un pistón que pesa 40 libras sin tu ayuda, Tommy. No te lo tomes personal, pelirroja, respondió Tommy con condescendencia. Solo digo las cosas como son. Los tractores a vapor son trabajo de hombres. Siempre lo han sido. ¿Sabes qué más es trabajo de hombres?, intervino Maya desde donde revisaba el sistema de lubricación. Fracasar 3 veces en 6 años y cobrar $75,000 por ello. Tommy dio un paso amenazador hacia adelante. Escúchame, niña. ¡Suficiente! La voz de Sofía cortó el aire como un látigo. Tommy, si no vas a ayudar, por favor, retírate. Estamos tratando de concentrarnos. No recibo órdenes de una mexicanita que probablemente está aquí ilegal. Tommy, la voz de Richard resonó desde la entrada del cobertizo donde acababa de regresar con una caja de documentos. Fuera, ahora. Tommy abrió la boca para protestar, pero la mirada asesina de Richard lo detuvo. Mascullando maldiciones, el supervisor se alejó pisando fuerte. Disculpen, dijo Richard, aunque su disculpa sonaba más formal que sincera. Tommy lleva trabajando aquí 20 años. Es de la vieja escuela sexista, racista y patética, murmuró Rachel lo suficientemente alto para que todos la escucharan. Richard no respondió a eso, simplemente dejó la caja de documentos junto a Sofía. Estos son todos los manuales y papeles que tengo sobre el tractor. Mi bisabuelo era meticuloso con los registros. Incluso hay entradas de diario sobre el mantenimiento que le hacía. Sofía abrió la caja con cuidado. Dentro había manuales amarillentos, recibos de mantenimiento de décadas atrás escritos a mano, y un cuaderno de cuero gastado. Abrió el cuaderno y vio la caligrafía elegante de otra época. 15 de abril de 1912. Hoy llegó mi case. Es la máquina más magnífica que he visto. Con ella, construiré un futuro para mis hijos y los hijos de mis hijos. Sofía sintió un nudo en la garganta. Continuó leyendo durante casi 1 hora, absorbiendo cada detalle técnico, cada observación sobre el comportamiento de la máquina. Y entonces, en una entrada de 1968, escrita por el abuelo de Richard, encontró algo crucial. El viejo case siempre ha tenido una peculiaridad. Cuando hace calor extremo, la válvula reguladora de presión en el lado oeste de la caldera tiende a pegarse. Aprendí a golpearla 3 veces con un martillo de goma antes de cada arranque en verano. Jeremiah me enseñó este truco. Es uno de esos secretos que solo conocen quienes realmente aman las máquinas. Sofía levantó la vista bruscamente y miró hacia la caldera. Había una válvula específica en el lado oeste que ninguno de los registros de los talleres anteriores mencionaba haber tocado. Maya, llamó. Tráeme la linterna y el espejo de inspección. Maya obedeció al instante. Sofía se metió debajo de la caldera, usando el espejo para ver el ángulo de la válvula, y allí, apenas visible bajo capas de grasa vieja y polvo, vio algo que hizo que su corazón saltara. La válvula estaba completamente atascada en posición cerrada, bloqueando completamente el flujo de vapor. «Dios santo», susurró. «¿Qué pasa?», preguntó Richard, acercándose. Sofía salió de debajo del tractor, con el rostro manchado de grasa y los ojos brillando con emoción y algo parecido a la indignación. «Señor Blackwood, ¿alguno de esos 3 talleres mencionó específicamente esta válvula reguladora de presión secundaria?». Richard frunció el ceño y revisó los papeles que sostenía. «No que yo vea». «¿Por qué?». «Porque está completamente atascada. Y si está atascada, no importa cuánta presión genere la caldera, el vapor nunca llegará al pistón principal.
Es como tener el tanque lleno pero la línea de combustible bloqueada. Rachel se acercó para ver. ¿Estás diciendo que $75,000 de reparaciones no incluyeron revisar una válvula crítica? Peor que eso, respondió Sofía con voz temblando de emoción. Estoy diciendo que todos esos expertos probablemente ni siquiera leyeron los registros históricos de la máquina. Tu bisabuelo y tu abuelo documentaron esta peculiaridad específica, pero nadie se molestó en leer sus palabras. Richard se quedó en silencio absoluto, procesando la información. ¿Estás diciéndome que el problema podría ser algo tan simple como una válvula atascada? No sé si es el único problema, admitió Sofía honestamente. Esta máquina tiene más de 100 años. Probablemente hay múltiples sistemas que necesitan atención, pero esta válvula es definitivamente parte del problema, y es un problema que ninguno de tus mecánicos anteriores identificó, porque ninguno de ellos se tomó el tiempo de leer la historia de la máquina, añadió Maya con voz cargada de significado, porque asumieron que sabían mejor que las generaciones anteriores. Richard miró el tractor, luego miró a Sofía, luego volvió a mirar el tractor. ¿Cuánto tiempo necesitarías para hacer una evaluación completa y darme un presupuesto real? Una semana, respondió Sofía. Necesito llevarme estos manuales y registros, estudiarlos a fondo. Necesito tomar medidas precisas de cada componente, verificar qué está funcionalmente sólido y qué necesita reemplazo. Y necesito acceso completo a la máquina durante ese tiempo. Puedes trabajar aquí todas las horas que necesites. Te daré una llave del cobertizo. Y una condición más, añadió Sofía, su voz firme. Tommy no puede estar presente mientras trabajamos. No voy a tolerar comentarios despectivos hacia mi equipo. Richard vaciló. Tommy era su mano derecha desde hacía años. Pero cuando miró los ojos café oscuro de Sofía, vio algo que le recordó dolorosamente a su hija Elizabeth. Dignidad que no se negocia. De acuerdo, dijo finalmente. Tommy no las molestará. Pero antes de que pudieran continuar, Tommy reapareció en la entrada del cobertizo con otros 4 trabajadores, hombres grandes, rudos, con overoles manchados y sonrisas burlonas. «Oye, Richard», gritó Tommy, «les estaba contando a los muchachos sobre tus nuevas mecánicas. Querían venir a ver el espectáculo». Los hombres se rieron. Uno de ellos, particularmente grande con barba de candado, escupió tabaco de mascar en el suelo. «¿Esas son las que van a arreglar el case?», preguntó con voz rasposa. «Mierda, Richard. Mejor hubieras contratado a un grupo de niñas exploradoras». Más risas. Sofía sintió la furia burbujeando en su pecho, pero se mantuvo calmada. Rachel, sin embargo, no tuvo la misma restricción. ¿Saben qué es más patético que un grupo de hombres fracasados?, dijo con voz alta y clara. Un grupo de hombres fracasados que necesitan burlarse de las mujeres para sentirse importantes. El barbudo dejó de reír. «¿Qué dijiste, perra?» «Ya basta», rugió Richard con voz que hizo eco en todo el cobertizo. «Tommy, tú y tus amigos tienen exactamente 10 segundos para largarse de aquí antes de que despida a todos». Los hombres miraron a Richard con sorpresa. Claramente no esperaban que los defendiera a ellas. «Pero jefe, ahora», ordenó Richard. Los hombres se fueron mascullando, pero Sofía vio las miradas que le lanzaban. Miradas que decían que esto no había terminado, que estaban esperando que fracasara. Después de que se fueron, un silencio incómodo llenó el cobertizo. «Lo siento», dijo Richard finalmente. «Esta hacienda a veces se siente atrapada en el siglo pasado». «No es la hacienda», respondió Sofía en voz baja. «Son las personas que eligen quedarse en el pasado». Richard la miró durante un largo momento, y algo pasó entre ellos. No entendimiento, no todavía, pero quizás el primer destello de reconocimiento de que esta mujer pequeña con manos manchadas de grasa tenía más fortaleza que todos sus empleados juntos. «Una semana», repitió Richard, «y luego quiero un presupuesto honesto. Si me vas a decir que es imposible, dímelo. No quiero más falsas esperanzas». «Le daré la verdad», prometió Sofía, «sea cual sea». Esa noche, de vuelta en el taller, las 3 mujeres trabajaron hasta las 2 de la mañana, estudiando los manuales, analizando los registros de las reparaciones anteriores, identificando cada componente que necesitaba atención, y mientras trabajaban, Sofía sentía el peso de lo que habían emprendido. No era solo un tractor, era la prueba de que el talento no tiene género, era la vindicación contra cada jefe que las había despreciado, era la respuesta a cada duda y cada insulto. «Vamos a hacerlo», dijo Rachel como leyendo sus pensamientos. «Vamos a traer a ese gigante de vuelta a la vida. Y cuando lo hagamos», añadió Maya con feroz determinación, «todos esos hombres que se burlaron van a tener que tragarse sus palabras». Sofía asintió, mirando las páginas amarillentas del diario de Jeremiah Blackwood,
sintiendo una extraña conexión con ese hombre muerto hace décadas, que había amado una máquina lo suficiente como para documentar cada uno de sus secretos. Con ella construiré un futuro para mis hijos y los hijos de mis hijos. Vamos a honrar tu sueño, don Jeremiah, susurró Sofía a las páginas antiguas. Te lo prometo. Los siguientes 6 meses fueron un infierno de metal, sudor y determinación inquebrantable. Sofía, Rachel y Maya prácticamente vivían en la hacienda Blackwood. Llegaban al amanecer, cuando el aire todavía estaba fresco y el rocío cubría los campos como diamantes falsos, y se iban mucho después del anochecer, con las estrellas brillando sobre el desierto de Nuevo México, como testigos silenciosos de su batalla contra el gigante de hierro. Richard les había dado acceso completo no solo al cobertizo, sino también a un pequeño taller auxiliar con herramientas adicionales. Les proporcionó un presupuesto de $35,000, considerablemente menos que los intentos anteriores, basado en el plan detallado de 40 páginas que Sofía había presentado después de su semana de evaluación. Pero el dinero no era el verdadero desafío. El verdadero desafío era la montaña de trabajo que enfrentaban y la constante hostilidad que las rodeaba. Tommy y sus amigos no perdían oportunidad de hacerles la vida imposible. Herramientas que desaparecían misteriosamente, comentarios venenosos cuando pasaban cerca, risas burlonas cada vez que encontraban un nuevo problema con el tractor. «Ay, miren», decía Tommy en voz lo suficientemente alta para que lo escucharan. «Las niñas siguen jugando a ser mecánicas. ¿Cuánto tiempo más van a desperdiciar hasta que admitan que esto está fuera de su liga?» Pero las 3 mujeres simplemente apretaban los dientes y seguían trabajando. El primer mes fue dedicado a desmontar completamente la caldera. Era un trabajo brutal que requería fuerza física considerable. Los remaches que sostenían las placas de la caldera estaban tan oxidados que parecían soldados a la estructura. Rachel, con su complexión fuerte y temperamento de fuego, lideraba este aspecto del trabajo, usando martillos pesados y palancas con una ferocidad que dejaba a los hombres que observaban desde la distancia en silencio incómodo. «¿Ves eso, Tommy?», gritaba Rachel cada vez que lograba remover un remache particularmente terco. «Esto es lo que hacen los dedos delicados cuando saben lo que están haciendo». Maya, con su mente brillante y educación en ingeniería, se encargaba de los cálculos precisos. Cada pieza que removían era medida, catalogada, analizada. Creó un sistema de inventario digital completo, con fotografías detalladas de cada componente en diferentes etapas de desmontaje. Cuando encontraban problemas, y los encontraban constantemente, Maya era quien calculaba las tolerancias, buscaba especificaciones históricas y determinaba si una pieza podía ser reparada o necesitaba reemplazo completo. Sofía era el alma del proyecto. Ella era quien tomaba las decisiones finales, quien resolvía los problemas imposibles, quien mantenía al equipo unido cuando el desánimo amenazaba con consumirlas. Sus manos pequeñas resultaron ser perfectas para alcanzar espacios estrechos donde las manos más grandes de los mecánicos anteriores no habían podido llegar. Su paciencia infinita, heredada de su padre, significaba que pasaba horas estudiando un solo componente, entendiéndolo, escuchando lo que necesitaba. Richard aparecía todos los días, generalmente alrededor del mediodía. Al principio, sus visitas eran breves y formales, simplemente verificando el progreso, pero con el tiempo comenzó a quedarse más, a hacer preguntas, a observar cómo trabajaban. Un día particularmente caluroso de julio, cuando el termómetro marcaba 42 grados y el interior del cobertizo se sentía como un horno, Richard llegó con una hielera llena de botellas de agua fría y limonada. «Pensé que podrían necesitar esto», dijo, casi tímidamente. Sofía estaba debajo de la caldera, con la cara cubierta de hollín negro y sudor corriendo por sus sienes. Salió arrastrándose, aceptó una botella de agua con gratitud y la vació en segundos. «Gracias, señor Blackwood». «Richard», corrigió él. «Después de 6 meses, creo que puedes llamarme Richard». Fue un momento pequeño, pero significativo, el primer indicio de que las paredes comenzaban a agrietarse. Para el tercer mes, habían restaurado completamente la caldera. La válvula atascada que Sofía había identificado resultó ser solo el comienzo. Encontraron microfracturas en 3 secciones de tubería de vapor que ninguno de los talleres anteriores había detectado. Descubrieron que el sistema de alimentación de agua
Tenía una bomba que estaba instalada al revés, un error cometido probablemente décadas atrás durante alguna reparación, que impedía que el agua circulara correctamente. ¿Cómo es posible que nadie viera esto?, preguntó Richard con incredulidad cuando Sofía le mostró la bomba mal instalada. «Porque no buscaron con suficiente cuidado», respondió Sofía simplemente. «Porque asumieron que sabían mejor, porque nunca escucharon realmente a la máquina. En el cuarto mes, abordaron el sistema de transmisión. El cigüeñal que los hermanos Kowalski habían reemplazado era de la especificación incorrecta, 5 milímetros más corto de lo necesario, lo que causaba una desalineación sutil pero crítica con las bielas. Sofía pasó 3 semanas buscando un cigüeñal de las especificaciones exactas de 1912, finalmente encontrando uno en un museo de maquinaria agrícola en Iowa, que aceptó venderlo por $8,000. Cuando el cigüeñal correcto llegó y fue instalado, la diferencia fue inmediatamente visible. Todo el sistema de transmisión se alineaba perfectamente. Las cadenas corrían suaves en sus rieles. Los engranajes encajaban con la precisión que los ingenieros de 1912 habían diseñado. «Es como un rompecabezas», explicó Maya a Richard una tarde mientras observaba el sistema funcionando manualmente. «Cada pieza tiene que ser exactamente correcta. No casi correcta. No suficientemente buena. Exactamente correcta. Y eso requiere paciencia y atención al detalle que aparentemente ninguno de tus mecánicos anteriores tuvo». Para el 5.º mes, la tensión en la hacienda había alcanzado un punto crítico. Tommy y sus aliados habían pasado de comentarios sarcásticos a sabotaje activo. Herramientas caras desaparecían y aparecían dañadas. Alguien derramó aceite en el piso del taller, causando que Maya resbalara y casi se quebrara la muñeca. Encontraron las llantas de la camioneta de Sofía desinfladas en 3 ocasiones diferentes. Una noche, cuando las 3 mujeres trabajaban hasta tarde bajo luces portátiles, un grupo de hombres apareció en la entrada del cobertizo. Tommy al frente, claramente borracho, con otros 5 detrás de él. «Es hora de que renuncien», dijo Tommy arrastrando las palabras. «Han tenido su oportunidad de jugar a las mecánicas, pero todos sabemos que esto va a terminar como los otros intentos, en fracaso». Rachel se puso de pie lentamente, tomando una llave inglesa pesada de la mesa de trabajo. «Tommy, lárgate de aquí antes de que haga algo de lo que no me voy a arrepentir». «¿Me estás amenazando, perra pelirroja?» «Te estoy prometiendo», respondió Rachel con voz mortal tranquila. La situación estaba a punto de explotar cuando los faros de una camioneta iluminaron la escena. Richard bajó de su Ford con expresión furiosa que ninguno de ellos había visto antes. «¿Qué demonios está pasando aquí?» Los hombres retrocedieron instintivamente. Richard caminó directamente hacia Tommy, su rostro colorado de ira. «Tommy, estás despedido. Efectivo inmediatamente. Tienes hasta mañana al mediodía para recoger tus cosas y largarte de mi propiedad». «Richard, llevamos 20 años trabajando juntos, y durante 20 años te he tolerado tu actitud de mierda porque eras bueno en tu trabajo. Pero esto», señaló a las 3 mujeres, «esto se acabó. Estas mujeres han hecho más progreso en 5 meses que todos tus supuestos expertos en 6 años, y en lugar de respetarlas, las has acosado, saboteado y amenazado. Fuera». Tommy abrió la boca, la cerró, miró a sus compañeros buscando apoyo que no llegó, y finalmente se fue mascullando amenazas en voz baja. Richard se volvió hacia Sofía, Rachel y Maya. «Lo siento», dijo, y esta vez la disculpa sonaba genuina. «Debía haber hecho esto hace meses. No debía haber tolerado su comportamiento ni por un segundo». Sofía asintió, todavía temblando de adrenalina. «Gracias, Richard». Fue la primera vez que lo llamó por su nombre. El 6.º mes fue el más crucial. Con todos los sistemas restaurados, llegó el momento de la verdad. Ensamblar todo y prepararse para el primer intento de arranque. Era mediados de diciembre, con el aire frío del desierto mordiendo cualquier piel expuesta. Las 3 mujeres trabajaban con manos entumecidas pero determinadas, conectando la última pieza, ajustando el último perno, verificando cada conexión 3 veces. Richard estaba presente todos los días ahora, observando cada paso con fascinación creciente. Había comenzado a hacer preguntas técnicas reales, mostrando genuino interés en entender cómo funcionaba cada sistema, y en las conversaciones durante los descansos, había comenzado a compartir historias sobre su familia, su difunta esposa,
Su hija que no le hablaba. Margaret habría amado conocerlas, dijo una tarde mientras tomaban café en el taller. Ella siempre decía que yo era demasiado cerrado de mente, que juzgaba a las personas por su apariencia en lugar de sus capacidades. Tenía razón, como siempre. ¿Por qué tu hija no te habla?, preguntó Maya con la franqueza directa de la juventud. Richard suspiró profundamente. Porque cuando era adolescente y quería estudiar administración de empresas para ayudarme con la hacienda, yo le dije que las mujeres no tenían cabeza para los negocios, que debería estudiar algo más apropiado como educación o enfermería. Ella me dijo que era un dinosaurio sexista. Yo le dije que era una niña malcriada que no entendía cómo funcionaba el mundo real. Se fue a Boston para la universidad y nunca regresó. Eso fue hace 8 años. Sofía lo miró con una mezcla de compasión y dureza. Tenías que aprender esta lección, Richard. La pregunta es, ¿la has aprendido? Todos los días, respondió él en voz baja. Todos los días que las veo trabajar, cada problema que resuelven, cada imposible que hacen posible. Sí, estoy aprendiendo. Finalmente, llegó el día. El 20 de diciembre, 6 meses y 3 días después de comenzar el proyecto, el tractor a vapor Case de 1912 estaba completamente restaurado. La máquina brillaba como no lo había hecho en décadas. La caldera negra resplandecía con pintura nueva. Los aros de las ruedas habían sido repintados en rojo brillante. El latón de los controles brillaba como oro. Cada pieza de metal había sido limpiada, reparada o reemplazada. Cada conexión había sido verificada. Cada sistema había sido probado individualmente. Todo lo que quedaba era ver si el gigante despertaría. Richard había convocado a toda la hacienda para el momento. Más de 100 personas se reunieron alrededor del cobertizo. Trabajadores de campo, personal administrativo, empleados del mantenimiento. Todos querían presenciar si las 3 mujeres lograrían lo imposible. Sofía podía ver las dudas en muchos rostros. Podía escuchar los susurros. No va a funcionar. $75,000 desperdiciados y ahora otros 35,000 más. Apuesto $10 a que ni siquiera genera presión. Rachel y Maya estaban junto a ella. Las 3 en sus mejores overoles de trabajo, con las manos limpias por primera vez en meses, pero los rostros mostrando la fatiga de medio año de trabajo brutal. ¿Listas?, preguntó Sofía en voz baja. «Lista para hacer historia», respondió Maya. «Lista para demostrarles a todos estos idiotas», añadió Rachel con una sonrisa feroz. Richard se acercó llevando algo en las manos. Era un viejo martillo de goma, el mango desgastado por décadas de uso. «Mi abuelo me dio esto», dijo con voz emocionada. «Me dijo que su padre se lo había dado a él. Lo usaban para golpear esa válvula temperamental antes de cada arranque. Creo que es justo que tú lo tengas ahora, Sofía». Sofía tomó el martillo con reverencia. Podía sentir la historia en el peso del objeto. Podía imaginar las generaciones de manos Blackwood que lo habían sostenido. «Vamos a traer a tu bisabuelo de vuelta», dijo suavemente. El proceso de arranque de un tractor a vapor era complejo y requería paciencia. Primero, Rachel comenzó a alimentar la caldera con carbón, apilando los trozos negros con cuidado en la cámara de combustión. Maya verificó que todos los niveles de agua fueran correctos, que cada válvula estuviera en su posición apropiada. Sofía inspeccionó visualmente cada sistema una última vez. Luego encendieron el fuego. El carbón comenzó a arder, lento al principio, luego más brillante. El humo comenzó a elevarse por la chimenea y comenzaron a esperar. Un tractor a vapor no arranca instantáneamente como las máquinas modernas. Requiere tiempo para que el agua se caliente, para que se genere presión, para que el vapor alcance la temperatura y fuerza necesarias. 30 minutos pasaron, luego 45. La multitud comenzaba a impacientarse. «Esto es ridículo», escuchó Sofía que alguien murmuraba. «¿Cuánto tiempo vamos a esperar?». Pero entonces comenzó a suceder. Un siseo bajo emergió de la caldera. El manómetro de presión comenzó a moverse, la aguja ascendiendo lentamente. 60 libras por pulgada cuadrada. 80, 100. «Presión alcanzando niveles operativos», anunció Maya, su voz temblando de emoción. Sofía se acercó a la válvula temperamental, el martillo de goma en mano. Tal como el diario de Jeremiah Blackwood había indicado, golpeó la válvula 3 veces. Clang, clang, clang. Y entonces liberó la palanca de vapor principal. Por un momento, no pasó nada. El silencio se extendió como una sentencia. Sofía sintió su corazón hundirse. Y entonces, un rugido profundo y primordial emergió de las entrañas del gigante de hierro. El pistón principal comenzó a moverse, lento pero poderoso. Las bielas giraron, el cigüeñal rotó,
Las cadenas de transmisión comenzaron su danza metálica. Las ruedas enormes temblaron y luego se movieron. El tractor a vapor Case de 1912 avanzó 1 metro, 2 metros, 3 metros. El suelo del cobertizo tembló bajo su peso. La chimenea expulsó vapor con un silbido victorioso. El rugido del motor llenó el aire como el grito de un titán resucitado, y la multitud estalló. Gritos, aplausos, algunos hombres quitándose sus sombreros en señal de respeto, mujeres llorando de alegría, el rugido del motor mezclándose con el rugido de la celebración humana. Rachel y Maya se abrazaron saltando y gritando. Sofía se quedó quieta por un momento, con lágrimas corriendo por sus mejillas, mirando al gigante que habían devuelto a la vida. Y Richard Blackwood, el hombre que había dudado de ellas, que las había subestimado, que había permitido el acoso durante meses, Richard Blackwood cayó de rodillas en el suelo polvoriento del cobertizo y lloró. Lloró por su bisabuelo Jeremiah, lloró por su padre, lloró por los años perdidos con su hija, lloró por su arrogancia, su ceguera, sus prejuicios, y cuando finalmente se puso de pie, caminó directamente hacia Sofía y extendió su mano. «Perdóname», dijo con voz quebrada. «Por favor, perdóname por cada duda, cada comentario condescendiente, cada momento en que no te defendí como debería haberlo hecho». Sofía miró su mano extendida, luego su rostro lleno de lágrimas, y lo abrazó. Los días siguientes al despertar del gigante de hierro fueron un torbellino de emociones y transformaciones que nadie había anticipado. Richard Blackwood no era el mismo hombre. La mañana después del arranque exitoso, llegó al taller con una caja grande bajo el brazo. Dentro había 3 chaquetas de cuero personalizadas, cada una con el logo de la Mexicana, bordado en la espalda, y debajo, en letras doradas, las que resucitaron al gigante. «No es suficiente», dijo con voz todavía ronca de emoción. «Nunca será suficiente para compensar cómo las traté, pero quiero que sepan que he aprendido la lección más importante de mi vida». Sofía aceptó su chaqueta con una sonrisa que mezclaba perdón y advertencia. «Las lecciones solo cuentan si cambian comportamientos, Richard». «Lo sé», respondió él, «y por eso quiero hacer algo más». 2 días después, Richard convocó una reunión con todos los empleados de la hacienda. En el centro del campo principal, con el tractor a vapor Case brillando bajo el sol como un monumento viviente, Richard tomó el micrófono. «Durante años», comenzó, su voz amplificada resonando sobre los campos, «esta hacienda ha operado bajo reglas que heredé sin cuestionarlas. Reglas sobre quién puede hacer qué trabajo. Reglas sobre quién merece respeto y quién no. Reglas que juzgan a las personas por su género, su origen, su apariencia, en lugar de por su talento y carácter». Hizo una pausa, buscando a Sofía, Rachel y Maya entre la multitud. 3 mujeres hicieron lo que 3 talleres de hombres expertos no pudieron, y lo hicieron no porque fueran más fuertes físicamente, sino porque fueron más dedicadas, más inteligentes, más cuidadosas, porque escucharon cuando otros asumieron que sabían mejor. Su voz se quebró levemente. «A partir de hoy, la hacienda Blackwood tendrá nuevas políticas. Salarios iguales por trabajo igual, sin importar género u origen, oportunidades de promoción basadas únicamente en mérito, tolerancia cero para acoso o discriminación de cualquier tipo, y cualquiera que no pueda vivir con estas reglas puede buscar empleo en otro lugar». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos aplausos tímidos comenzaron, creciendo hasta convertirse en ovación, pero el verdadero regalo llegó esa tarde. Richard llevó a Sofía a su oficina en la mansión, un lugar donde ella nunca había estado invitada. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares. Jeremiah Blackwood junto al tractor recién comprado en 1912, el abuelo de Richard de niño aprendiendo a manejarlo, su padre, joven y fuerte, arando campos. «Quiero que la Mexicana sea el taller oficial de mantenimiento de toda mi maquinaria», dijo Richard. 50 tractores modernos, 20 cosechadoras, equipos de irrigación, vehículos de transporte, un contrato de 5 años, $50,000 anuales garantizados, más trabajo adicional según sea necesario. Sofía se quedó sin palabras. $250,000 durante 5 años. Era más dinero del que había soñado jamás. «Richard, hay una condición», interrumpió él con una sonrisa suave. «Quiero que me ayudes a contactar a mi hija, a decirle que finalmente entendí lo que ella intentó enseñarme hace años. Y quiero que ella escuche la historia de cómo 3 mujeres extraordinarias me dieron la lección de humildad que necesitaba». Lágrimas llenaron los ojos de Sofía. «Será un honor»,
Esa noche, en el taller, las 3 mujeres celebraron con cerveza barata y pizza. Rachel levantó su botella en un brindis, por nosotras, por demostrarles a todos esos imbéciles que estaban equivocados. Por Sofía, añadió Maya, quien nos dio la oportunidad cuando nadie más lo hizo. Sofía levantó su botella, pero su brindis fue diferente. Por mi padre, don Miguel Ramírez, quien me enseñó que las máquinas tienen alma y que el respeto se gana con trabajo honesto. Papá, si puedes verme desde donde estés, lo logramos. Su voz se quebró, pero estaba sonriendo. 2 semanas después, una mujer elegante de 30 años llegó a la hacienda Blackwood en un auto rentado. Elizabeth Blackwood había volado desde Boston después de recibir una llamada de su padre. Una llamada donde por primera vez en 8 años, él había dicho las palabras «tenías razón y yo estaba equivocado». El reencuentro entre padre e hija sucedió junto al tractor restaurado, con Sofía, Rachel y Maya como testigos. Richard lloró, Elizabeth lloró, y cuando finalmente se abrazaron, algo que había estado roto durante años comenzó a sanar. «Gracias», le dijo Elizabeth a Sofía más tarde, no solo por arreglar el tractor, por arreglar a mi padre. Acto quinto. Resolución y transformación. La siguiente temporada trajo más que abundancia. Marcó el renacimiento de La Mexicana, aquel viejo taller recibido como pago de una deuda, ahora latía como un corazón de hierro y vapor. El espacio había crecido, equipado con tornos nuevos, compresores y bancos relucientes. La fachada mostraba con orgullo un nuevo letrero, La Mexicana, donde lo imposible se repara. Pero la verdadera transformación estaba en las personas. Rachel, la pelirroja incansable, fundó un curso gratuito de mecánica para jóvenes mujeres. Cada fin de semana el sonido de las llaves mezclaba risas y curiosidad. Enseñaba que la fuerza y la precisión podían vivir en las mismas manos y que la confianza era la mejor herramienta. Maya, la aprendiz afrodescendiente, regresó a la universidad para terminar ingeniería mecánica. Su disciplina llamó la atención de empresarios que financiaron becas para más mujeres. Ahora, La Mexicana era visitada por escuelas y proyectos comunitarios. Las niñas observaban asombradas al viejo case de vapor, convertido en símbolo de perseverancia y orgullo. Shorson, Sofía, la dueña de cabellos oscuros y largos hasta la mitad de la espalda, finalmente cruzó la frontera. Viajó al país que inspiró el nombre de su sueño. Caminó por los pueblos donde su padre aprendió el oficio. Visitó el pequeño taller donde él reparaba motores viejos y dejó flores frente a la puerta oxidada. Lloró, no de tristeza, sino de gratitud. El tractor restaurado brillaba ahora en ferias agrícolas. Los mismos hombres que antes se burlaban contaban con admiración la historia de las 3 mujeres que revivieron al gigante dormido. Decían que aquel rugido no era solo vapor, sino la voz del respeto ganado a pulso. En el taller, el trabajo nunca se detenía. Nuevos contratos llegaban y los antiguos rivales pedían asesoría técnica. La Mexicana se había convertido en escuela, refugio y símbolo. Cada motor que volvía a encender recordaba el primer día, el silbido del vapor, el miedo, las dudas, y después, las ruedas rojas girando por primera vez. Una mañana, el hacendado que les dio la oportunidad regresó. Traía una placa de bronce grabada con letras firmes. Este tractor fue restaurado por 3 mujeres que demostraron que la verdadera fuerza nace del valor. Sofía la fijó en el capó con sus propias manos. El sol reflejaba el brillo del metal mientras las 3 se miraban sonriendo. El taller que nació de una deuda se había convertido en un legado. Cuando el motor rugió otra vez, el eco cruzó los campos como un canto de victoria. El viejo case ya no era símbolo de óxido, sino de renacimiento. La Mexicana no era solo un nombre, era una declaración, que el hierro se dobla ante la determinación, que la duda se funde en el fuego del coraje y que ningún prejuicio puede apagar el brillo de quienes creen en su propio talento.